Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Bienvenidos todos, soy Jason Calderón. Empezamos. La noticia es que Colombia se prepara para una huelga nacional convocada por centrales obreras para el próximo jueves 21 de noviembre. El paro, según el partido de gobierno, que es el Centro Democrático, hace parte de una estrategia del Foro de Sao Paulo que intenta desestabilizar a las democracias de América Latina, secundado por grupos de oposición cuyo propósito, aseguran, es el de bloquear al gobierno del presidente Iván Duque. El punto clave de la noticia: durante los últimos días, el mandatario colombiano ha desmontado una a una las razones por las cuales ha sido convocada la movilización nacional. Reiteró, por ejemplo, que no habrá una reforma laboral que afecte a los trabajadores, que no habrá una reducción del salario mínimo y que el gobierno tampoco promueve ninguna afectación a Colpensiones. Reforma laboral. Aquí no hay ninguna reforma laboral en ciernes que esté buscando afectar a los trabajadores. Y quiero ser contundente, no comparto esa idea, donde a los jóvenes se les pague por debajo del salario mínimo, porque eso es pauperizar el empleo de los jóvenes en nuestro país. Nuestra meta es buscar mejores empleos para ellos. Salario mínimo. No comparto la idea de algunos de reducir el salario mínimo, porque muchos lo hacen simplemente con un interés puramente tecnocrático. Yo creo que nosotros tenemos que armonizar crecimiento con empleos de calidad y mejores ingresos para los colombianos. Pensiones. Aquí no hay ninguna reforma pensional que se esté preparando para afectar a la clase media colombiana. Nosotros no estamos buscando destruir Colpensiones, todo lo contrario, fortalecerla, como fortalecer también al SENA, porque así lo hemos hecho desde el primer día de nuestro gobierno. La noticia: las alertas en Colombia ante la presencia de presuntos agitadores extranjeros que tendrían intenciones de infiltrar el paro nacional previsto para el próximo 21 de noviembre. Migración Colombia completó hoy la expulsión de 9 extranjeros que estarían afectando el orden social y la seguridad ciudadana. Se trata de personas de origen venezolano, chileno, ecuatoriano y español. El punto clave de la noticia: en el caso de los 2 venezolanos expulsados en las últimas horas, tenían varias armas en su poder y además, según información de inteligencia, poseen conocimiento especializado en el manejo de explosivos. La autoridad migratoria colombiana dice tener identificados a 11 extranjeros que pretenderían alterar el orden público durante las marchas del próximo jueves. En el municipio del Rosal, en Cundinamarca, encontramos a 2 extranjeros de nacionalidad venezolana que querían afectar el orden público y la seguridad de nuestro país. A estos 2 se suman 7 anteriormente, para un total de 9, que querían afectar igualmente la seguridad y el orden público de nuestro país, de nuestros nacionales. Como autoridad migratoria, no vamos a permitir que extranjeros vengan a alterar el orden público y la seguridad de nuestro país. Hay algunos que estamos haciendo un trabajo articulado con otras instituciones para ubicarlos y hay otros que no han ingresado, y los invito a que no vayan a ingresar a nuestro país. Nuestros 45 puntos de control migratorio están alertados para que estas personas no ingresen y no vengan a nuestro territorio a afectar nuestra tranquilidad y el orden público nacional. Los invitamos a participar en el programa a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag ParoColombia21N. Saludamos a esta hora vía Skype en Bogotá, Colombia, a Néstor Rosanía, es el director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz de Colombia, analista y columnista. Bienvenido. Buenas noches para ti y para todos los televidentes de la noche. Primero quiero preguntarle por cómo están las condiciones para este paro, para estas movilizaciones que van a tener lugar en las principales ciudades de Colombia. Se espera no solamente que los sindicatos, sino también los estudiantes, artistas, ambientalistas salgan a marchar, pero se ha hablado de posibles focos de violencia. ¿Ustedes qué información tienen? Bueno, 2 variables principales. Por un lado, pues hay un convocado a una marcha nacional, sin lugar a dudas, diferentes actores, diferentes
intereses se van a ver, y el país, como siempre, generalmente está polarizado. Entonces hay una ala muy fuerte, digamos, que apoya el paro y se ha visto desde diferentes facciones de la sociedad, y una que está en contra del paro. El paro es legítimo. Me parece que lo primero que también hay que resaltar es que todas las marchas son legítimas. Tradicionalmente se manejaba que las marchas eran un tema mucho más de las izquierdas, pero lo que se ha visto en América Latina es que la derecha también empezó a utilizar las marchas, y en el caso colombiano vimos como la derecha, cuando fueron oposición, también utilizaron el tema de las marchas en la calle como un argumento democrático. Entonces, en ningún momento se tiene que satanizar la marcha, sea de izquierda o derecha, es legítima, es válida. ¿Cuál es el punto que digamos, lo vuelve mucho más difícil? El tema del uso de la violencia. Entonces, ¿qué hemos entrado a identificar? Dos variables principales, que dentro de las marchas sí hay una serie de grupos que están infiltrados, que no pertenecen a la estructura orgánica de la marcha ni a quienes lideran la marcha, sino que llegan finalmente es a hacer netamente actos de violencia. ¿Qué hemos identificado? Un factor importante, tribus urbanas. Hemos visto movimientos de lo que se conocen como anarcos, skinhead, digamos una cantidad de tribus urbanas que han llegado realmente es a generar violencia, pero no tienen ningún tipo de participación organizativa dentro de la marcha. Realmente es que llegan en un momento, desatan la violencia, y eso hace que las marchas se comiencen a desvirtuar. Y lo segundo, que también pueden haber, y es lo que la nota lo acaba de decir, pueden haber agentes externos fuera del país que vienen también a impulsar, digamos, de alguna forma la violencia dentro de las marchas. Entonces, lo importante aquí es que los líderes de las marchas condenen desde ya, antes de que comiencen, el uso de cualquier tipo de violencia, porque tiene que ser una marcha pacífica, que lo que lleva es un mensaje. Se puede estar de acuerdo o no, pero lo importante es que se respete la marcha, que se pueda realizar de forma pacífica y cerrarle la puerta a cualquier tipo de estas dos variables que hemos identificado, sean agentes externos o internos más de tribus urbanas que están golpeando duro las marchas en Colombia. Hay una estrategia de fuerzas extranjeras, particularmente, por ejemplo, del Foro de Sao Paulo, como lo dice el Centro Democrático, para desestabilizar el gobierno de Iván Duque? No creo tanto. Personalmente me parece que América Latina está viviendo de por sí una crisis histórica a la izquierda, y las marchas que se están dando han condenado a la misma izquierda. Por ejemplo, la marcha chilena está condenando también a la izquierda Bachelet, que fue poder y que no pudo garantizar una cantidad de derechos laborales y de garantías que se pensaba que iban a poder dar. Entonces, lo que tenemos aquí es que las marchas, yo veo más es un movimiento ciudadano que está muy inconforme y muy preocupado con pronunciamientos no de sus propios gobernantes, sino de actores internacionales como lo son el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o la OECD, que lo que más o menos han dicho es que hay que ampliar los los tiempos para las pensiones. Cada vez los contratos pierden más su fortaleza, las garantías laborales. Ya el contrato de término fijo casi que tiende a desaparecer. Ahora son contratos de prestación de servicios que casi que se quieren bajar a contratos a horas, como lo hacen en los Estados Unidos. Entonces hay una cantidad de modificaciones que han sugerido las organizaciones internacionales, y ha sido una respuesta regional. Pero me parece importante resaltar eso. El movimiento ha condenado a la derecha, pero a la izquierda también, que a la izquierda ha ejercido el poder y no ha sido capaz, digamos, de generar mayor bienestar social para la región, porque es un tema regional, no solo un tema de Colombia, lo que estamos viendo en este momento. Ahora bien, señor Rosanía, el presidente Iván Duque ha dicho que no va a permitir que ocurra un estallido social como el de Chile, como el de Ecuador o el de Bolivia. Y vienen las últimas marchas en Bogotá, vimos cómo los hechos terminaron en actos vandálicos contra el transporte público, contra la policía, contra instituciones financieras. ¿En qué momento podría desbordarse la situación en el próximo paro nacional? Sí, me parece importante el primer mensaje del presidente Duque, en el sentido que se reunió con las centrales obreras y creó esta comisión y esta mesa para que todos los temas estén en un continuo diálogo. Eso es un buen mensaje, me parece a mí. Lo segundo importante es hacer esa claridad que lo estamos diciendo. En las marchas en Bogotá lo que hemos identificado son esas tribus urbanas dedicadas realmente a actos de sabotaje, actos violentos que deslegitiman la marcha. De por sí hemos encontrado entre las marchas de los universitarios enfrentamientos entre líderes universitarios que están denunciando, por ejemplo, el tema de corrupción y desvío de recursos de la universidad pública, con estos personajes de las tribus urbanas que estaban rompiendo vidrios, atacando a las personas y en unos actos de sabotaje en general. Entonces,
Yo creo que hay que estar muy atentos y por parte de las autoridades también a empezar a identificar quiénes son los que llegan realmente a infiltrar la marcha y realmente a generar actos violentos, porque no son grupos tan grandes y se pueden empezar a identificar a través de la inteligencia. Ahora, hay otro tema, señor Rosanía, que sí había estado muy sensible en la sociedad colombiana y es el operativo militar en el que terminan falleciendo varios menores de edad, un bombardeo. En el momento en el que se cambia al ministro de Defensa, en que el ministro renuncia, pareciera tomarse una decisión al respecto, pero también la gente sale a marchar para protestar por los asesinatos de los menores, pero también por líderes sociales que están siendo asesinados y por líderes indígenas. Sí, la situación del conflicto, Colombia está viviendo una transición en términos de conflicto. Tuvimos un conflicto histórico, digamos, en la lógica de la Guerra Fría, que fueron izquierdas armadas en modelos de guerrillas, derechas armadas en modelos de paramilitares, y eso fue casi que la guerra que vivió también América Latina. Guerras internas. En este momento, y a partir de la firma de los acuerdos, lo que se dijo es, se crearon dos matrices de opinión. Por un lado, era que podríamos parecernos y finalmente caer en una Venezuela si se firmaran los acuerdos y el castrochavismo se iba a tomar el país, que sabíamos que evidentemente no era cierta, pero la otra, la del gobierno de Juan Manuel Santos, decía, era excesivamente optimista y decía que así que íbamos a hacer la nueva Sudáfrica o la nueva Irlanda del Norte, que tampoco era verdad. Nosotros desde la investigación académica que empezamos a manejar fue que íbamos a vivir una transición en las espirales de violencia. Quiere decir, se está dejando atrás de alguna manera la violencia política y lo que estamos entrando es una violencia por portafolios de economía ilegal. Quiere decir, estos grupos ya no tienen ningún tipo de base política de nada, ningún discurso, y lo que van a tener es que buscarse 4 grandes negocios. Uno, obviamente el más grande, el narcotráfico. Segundo, la minería ilegal. Tercero, la extorsión. Y 4, el tráfico ilegal de combustibles. Esos son los 4 motores para que todos estos grupos que están apareciendo estén en una guerra interna. El tema del Cauca, fundamentalmente, ¿qué es lo que se están peleando allá? Corredores de movilidad para la salida de la droga al Pacífico, donde la compra el cartel de Sinaloa. Las comunidades indígenas se pusieron en la mitad de los corredores y los grupos disidentes de las FARC y disidentes del EPL que también llegaron a esta zona, parece actores del ELN también están acá. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Pues asesinar indígenas para romper el bloqueo y seguir con el corredor de movilidad de la droga. Entonces, sí, eso es un momento duro que estamos viviendo, más líderes sociales, que también es una situación muy compleja que estamos viviendo, y pues el aumento y crecimiento de estas organizaciones ilegales que con la plata del narcotráfico realmente... Sí, tienen una capacidad económica muy fuerte y eso los hace crecer muy rápido. Nos acompaña también a esta hora desde Bogotá, Colombia, Rafael Guarín, es el consejero presidencial para la Seguridad Nacional. Bienvenido, un gusto tenerlo. Jason, muy buenas noches y buenas noches a toda la enorme audiencia de NTN 24 de la noche en América Latina. Señor Guarín, quiero preguntarle, este paro convocado para el próximo jueves, ¿tiene motivaciones justificadas o se trata de un movimiento con el único objetivo de desestabilizar el gobierno de Iván Duque? El gobierno del presidente Iván Duque garantiza el derecho a la protesta. La protesta es la expresión del derecho fundamental a la participación política, es un derecho sagrado que tienen los ciudadanos en Colombia. Y en esa misma medida, la obligación del gobierno y del Estado colombiano es garantizar las condiciones para que ésta se desarrolle. La protesta en Colombia es esencialmente pacífica, y es pacífica porque de ninguna manera es compatible con las acciones violentas. Cuando hay violencia, hay delito. La Constitución colombiana ordena garantizar el derecho a la protesta al mismo tiempo que perseguir al delincuente. La convocatoria la respeta el gobierno de Colombia, pero lamentamos sí que en la convocatoria se esté desinformando a la sociedad colombiana con argumentos y justificaciones que no corresponden a la realidad. Unas detenciones de ciudadanos extranjeros, ciudadanos armados, también otros extranjeros identificados claramente como posibles incitadores de violencia en estas marchas. ¿Cómo en medio de la protesta que se debe garantizar, se va también a garantizar que no existan desmanes, que no existan hechos de violencia que puedan incluso terminar atentando contra la vida de los colombianos? El presidente de la República directamente
con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, han venido tomando medidas para garantizar la seguridad de todos los colombianos y el pleno ejercicio del derecho a la protesta que tienen los ciudadanos. Esa garantía implica no permitir de ningún modo que existan actos de violencia y, si estos existen, perseguir a quienes cometen delitos y que de ninguna manera están en ejercicio del derecho de la protesta, sino que con acciones violentas y de vandalismo están actuando como delincuentes, caso en el cual la Constitución obliga a la persecución y a la sanción de estos delitos. La fuerza pública tiene ya un dispositivo, se están haciendo además actividades en el marco de las facultades constitucionales que tiene la fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación también en el marco de sus competencias para impedir que se utilice la protesta para cometer actos delincuenciales que atentan contra el ejercicio de ese derecho a la participación que tienen los ciudadanos a través de salir a marchar. Una de las motivaciones que tienen los que van a salir a manifestar es el respeto del derecho a la protesta, y dicen que se está criminalizando y que se está estigmatizando a quienes se manifiestan, que ellos no son ningunos violentos, que no están dentro del grupo de Sao Paulo, como lo está diciendo el partido oficialista, y que finalmente están protestando por descontento social. ¿Qué responde usted a eso? La Constitución ordena al Estado garantizar el derecho a la protesta. Eso es lo que está haciendo el gobierno del presidente Iván Duque. Respetamos el derecho a la protesta. Y para garantizarlo precisamente tenemos que impedir que los delincuentes, que los violentos, que los vándalos, que los que destruyen la infraestructura, que los que atacan el sistema de transporte masivo, que los que amenazan el derecho de los demás colombianos puedan cumplir esa labor de intimidación y de violencia. Quienes actúan así no están ejerciendo el derecho a la protesta, están actuando como delincuentes, y son ellos, no los manifestantes, que lo hacen de manera pacífica, los que deben ser objeto de la persecución judicial. Lo que también sí está claro acá es que en la convocatoria hay toda una estrategia de desinformación, de engaño y de mentira. La Constitución señala que el derecho a la protesta debe ser garantizado, pero también estar bien informado es un derecho que tienen los colombianos y que también aparece en la Constitución. Aquí lo que hay es una estrategia de desinformación, de mentiras, de engaños, de azuzar el odio, de generar rencor, de generar sentimientos y emociones negativas que deben ser ajenas al ejercicio del derecho a la protesta. Lo que debemos hacer es informar bien a los colombianos, señalarles cuál es la realidad y de ninguna manera caer en justificaciones de la violencia. Lo que deben hacer los convocantes, y espera la sociedad colombiana, es que rechacen en una sola voz los actos de violencia o de delito que se puedan presentar y que algunos pretenden realizar en el marco de la movilización del 21 de noviembre. Ahora, entiendo que ustedes digan no va a haber reforma laboral, no va a haber reforma pensional, pero en la parte de seguridad, que es la que lo involucra a usted, pues sí hay un descontento por líderes sociales asesinados, y eso es un hecho, no es una noticia falsa. Niños que murieron en un bombardeo, que también es un hecho, y líderes indígenas asesinados. Claro, Jason, pero es que la movilización tiene que ser contra los criminales, contra los asesinos. La fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación, el liderazgo del comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente Iván Duque, todos estamos trabajando para garantizar la protección de los líderes sociales y la protección de las comunidades indígenas. Pero este no es un problema de falta de voluntad política o de liderazgo, es un problema derivado de una serie de situaciones muy complejas que en gran parte están ligadas a la expansión del narcotráfico. Es que este gobierno recibió los cultivos de coca multiplicados por 4 o 5 veces a los que estaban en 2012, de acuerdo a la información que señala las Naciones Unidas. Este es un gobierno que recibió más de 171.000 hectáreas de coca, lo que se está produciendo en regiones como el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, Catatumbo, el norte del Cauca o el Pacífico nariñense, son situaciones de violencia que afectan a nuestros indígenas, que afectan a nuestros líderes sociales, que son héroes de Colombia, y que esa afectación se da en el producto de la disputa por el control que protagonizan grupos armados organizados
para lograr extraer las rentas ilícitas, en particular de la extracción ilícita de minerales y de los cultivos de coca y de marihuana. Eso es una tarea que nosotros tenemos en las que estamos empeñados con todas las instituciones de gobierno y con la Administración de Justicia, de combatir ese fenómeno criminal, pero es realmente un factor preponderante en los homicidios. Lo que tiene que hacer la sociedad colombiana, de la mano con las instituciones, con los líderes sociales, con los líderes políticos, es movilizarnos en contra de los criminales. Y eso no se hace justificando la violencia, eso no se hace tolerando a los violentos en las protestas, eso no se hace dividiendo el país, sino unidos todos contra la criminalidad. Muchas gracias, Rafael Guarines, consejero presidencial para la Seguridad Nacional en Colombia, por habernos atendido en el programa La Noche. Con mucho gusto, Jason. En la conmemoración de los 100 años de la Cámara de Comercio Internacional, el presidente Iván Duque volvió a abrir la puerta del diálogo a los sectores sociales que convocan al paro nacional del 21 de noviembre. Nosotros reconocemos que si hay alguien que tiene inconformidades, las expresa, y es el deber nuestro, de los gobernantes, analizarlo, procesarlo. Insistió en dos llamados: a no convocar al odio con base en mentiras y a no permitir que las expresiones democráticas terminen con llamados a la violencia. Pero no podemos dejarnos llevar a la destrucción cuando hemos visto que en algunos países han acabado lugares de trabajo de gente humilde, han destruido mecanismos de transporte. Sin embargo, hizo una advertencia. Somos un país que reconoce el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero también tenemos un Estado de Derecho que tiene que ser siempre implacable con quienes quieran apelar a la violencia. En la reunión de la Comisión Permanente de Concertación Laboral y Pensional, representantes de gremios y sindicatos firmaron una declaración en la que rechazan el vandalismo y el uso de la violencia en las movilizaciones. Vamos a hacer una primera pausa en el programa. Los invitamos a que sigan participando a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, opinando con el hashtag ParoColombia21N. En minutos regresamos. Las centrales obreras en Colombia argumentan problemas sociales en el país para mantener la convocatoria al paro del próximo 21 de noviembre. La ministra del Trabajo ha desvirtuado que exista siquiera algún borrador de reforma laboral o pensional. Colombianos no crean que Colpensiones se acaba. Colombianos no crean que se les rebaja sus salarios. Colombianos no crean que la pensión de ustedes va a ser menor. No lo crean. No lo crean, porque este gobierno es el gobierno de la equidad. Así lo aseguró la ministra de Trabajo, quien señaló que no existen borradores de las reformas pensional y laboral. Saber que lo que tiene que pasar por la mesa de concertación, que todo lo que se diga ahora mismo es especulación. ¿O ustedes creen que no conocerían las propuestas si ya estuvieran escritas? Desmintió que se esté pensando en la reducción del salario mínimo. Ya yo lo dije, si se llega a rebajar, yo me voy. O sea, de verdad, jamás el presidente Duque ha dicho que va a bajar el salario mínimo, y tampoco ha dicho que los jóvenes que comiencen a trabajar sin experiencia van a ganar el 75% del salario mínimo. Mentira. Recordó que la reforma pensional no modificará la edad de pensión, respetará los derechos adquiridos y sí tendrá cambios en los subsidios a las pensiones altas. Pero este gobierno va a quitarle los subsidios a las pensiones más altas para las pensiones más bajas, pero todo pasará por una mesa de concertación antes de ir al Congreso, porque estas reformas todas son de Congreso. Pidió que la marcha del próximo 21 de noviembre se realice sin violencia. Señor Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, analista, columnista. El gobierno pareciera tratar de sostener una tesis, y es que no hay propósitos concretos para marchar, que todo lo que se está marchando, todo lo que se está proponiendo como motivos de esa marcha, pues prácticamente son cosas que no van a pasar, o incluso que ya fueron negociadas o arregladas. ¿Esto hasta dónde entonces termina siendo una marcha que no tiene un objetivo común? Bueno, la incertidumbre se empezó a generar, y como lo manifestábamos antes, era porque ese tipo de propuestas nacieron fue por parte, y nunca se escuchó una voz oficial del gobierno, sino por parte del partido del gobierno, que es el Centro Democrático. O sea,
senadores y representantes fueron los que hicieron manifestaciones frente a esas líneas de hacer modificaciones en términos laborales o pensionales. Y también, como lo decíamos, eso ni siquiera es un tema interno colombiano, sino es un tema internacional. La OECD lo dijo, hay que pensar en Colombia en ampliar los tiempos de la pensión, y Luis Alberto Moreno también del BID también lo manifestó, que era necesario pensar en Colombia el tema de las pensiones. Por eso, y no para Colombia, sino para América Latina, por eso es que se empiezan a dar todas estas marchas regionales, porque estas garantías empiezan a afectar. Y pues el gobierno en este momento está diciendo, nosotros como gobierno no lo hemos dicho ni lo vamos a hacer, dice en este momento el gobierno. Pero ahí viene la contradicción, porque finalmente del otro lado de la oposición lo que están viendo es, finalmente, o hay una fisura interna entre el partido gobierno y el gobierno, o puede ser que haya algún tipo de estrategia. Generalmente la oposición viene esto una oportunidad y pues convocó una marcha que ha sido, pues hasta ahora, los actores que se ven, ha sido como parece ser de una acogida importante. Entonces, bueno, vamos a ver, ahí lo interesante es que ya hay una mesa de concertación y desde que toque en un debate político y se pueda manejar en términos racionales y sin violencia y sin infiltrados, me parece que es parte de la democracia. Usted dice que hay reclamos legítimos, que la protesta social es legítima, pero el gobierno ha empezado una campaña para desmontar uno a uno los argumentos de los trabajadores, de los estudiantes, y dice que más bien lo que hay es desinformación al respecto frente a lo que se ha hecho. ¿Qué tanto, a su juicio, de verdad tiene esto? Yo creo que una de las preocupaciones se empezó a dar fue por varios pronunciamientos de intentos de proyectos de ley por parte del partido gobierno, que en Colombia es el Centro Democrático. Los varios senadores impulsaron o intentaron impulsar o están intentando impulsar algunos proyectos de ley que generaron, digamos, esa preocupación de las centrales obreras, estudiantiles y demás. Entonces lo que se ha visto es que por un lado el gobierno maneja un discurso, pero el partido de gobierno maneja otro y presenta otros proyectos de ley. Ejemplo, el tema de reducir el tema laboral a contratos por horas. Yo creo que eso generó gran incertidumbre y eso fue alimentando, digamos, todo este volumen, digamos, de actores para que se unieran a una protesta nacional. El tema de la educación pública también es un tema que también está cuestionado. Cada actor está manejando cifras diferentes. El gobierno presenta unas, los actores, ejemplo, estudiantes, sindicatos y demás presentan otras cifras. Pero ahí me parece importante, o sea, que estemos en la lógica de los argumentos, la cifra y el debate, y que no vayamos a caer en la lógica de la violencia. Por eso es importante que la marcha lo que hace es poner de presente temas de la agenda nacional que se puedan discutir, que se puedan debatir, pero siempre que sean un marco pacífico. Yo creo que eso es lo importante. El debate siempre va a ser bueno y ese control y ese balance de poder entre el legislativo y la ciudadanía siempre va a ser bueno y el ejecutivo siempre va a ser bueno. Aquí lo que me parece que nos puede preocupar es el uso de la violencia, porque ya lo hemos visto en las anteriores marchas. Si hay una mesa de concertación, una mesa de diálogo, ¿por qué se estarían manifestando en un momento de negociación? ¿Cree usted que el diálogo social no está funcionando? Yo creo que el gobierno se ha equivocado en términos de comunicación estratégica, y si el gobierno habla de desinformación es porque los mensajes no han llegado correctamente. Puede ser que el gobierno en unos puntos tenga razón, en otros no, pero lo importante es cómo se está comunicando el tema a la ciudadanía, a la opinión pública. Entonces yo creo que los temas de la comunicación estratégica han sido una gran debilidad de este gobierno, y del anterior también. Juan Manuel Santos tenía unos problemas gravísimos en términos de comunicación estratégica, y me parece que, oye, curiosamente, a pesar de que tenemos una cantidad de redes sociales, de volúmenes, de manejo de información en tiempo real, no se están mandando los mensajes correctos y no están llegando a la ciudadanía. Entonces, eso por una parte. Ahora, lo segundo, el tema de las mesas de concertación, muy importante, me parece que es un avance, que ya haya unas mesas instaladas previas a la marcha y que la marcha también tenga una claridad frente a qué es lo que está pidiendo y cuáles son los requerimientos de las marchas. Pasa mucho que cuando uno hace trabajo de campo en las marchas, encuentra que hay muchos ciudadanos y ni siquiera entienden bien por qué están marchando, cuál es el decálogo político o programático que los lleva a la marcha. Entonces yo creo que de lado y lado es importante poner las cartas sobre la mesa para que esa comunicación sea más fluida y podamos llegar a consensos. Señor Rosanía, en este momento pudiéramos decir que Colombia está viviendo un estallido social como el de Chile, el de Ecuador, incluso el de Bolivia, que terminó con la renuncia del presidente, ¿o son fenómenos diferentes?
No estamos en un punto de esos. Era otro contexto, son contextos diferentes, pese a que la región maneja, digamos, una preocupación en términos generales, es una matriz frente a los temas laborales, de educación, pensional, que era lo que hablamos, pero había unos contextos diferentes. El tema boliviano, ¿no? Evo Morales lleva más de 20 años en el poder, en una dictadura permanente, o sea, había un contexto muy diferente. El tema chileno también pues tiene unos manejos internos diferentes. En Colombia se han presentado paros permanentemente, ha sido histórico. El gobierno de Juan Manuel Santos vivió diferentes paros por diferentes temas, el tema agrario, en fin, o sea, en Colombia ha habido muchos paros de diferentes sectores. Entonces yo creo que estamos en un momento donde la ciudadanía también tiene una participación política activa y hay muchos temas de la agenda nacional que en este momento lo que demuestran es que hay una insatisfacción frente a algunas políticas del gobierno. Entonces me parece importante que exista el paro, pero que exista argumentado y que el gobierno también exista en las mesas y de forma argumentada. Yo creo que ese es el punto, que dejemos atrás la violencia en cualquier forma y con cualquier tipo de justificación y nos concentremos en los debates políticos. Y ahora quiero también saludar a Luis Alberto Rodríguez. Él es el director de planeación en Colombia. Y justamente vamos a hablar de otros de los motivos por los cuales se está convocando este paro para el próximo jueves. Bienvenido, señor Rodríguez, qué gusto tenerlo en NTN 24. Muchas gracias por la invitación. Le voy a leer entre los motivos por los cuales se está marchando el próximo jueves y usted me dirá hasta dónde estas motivaciones están justificadas o qué respuesta le puede dar el gobierno. Dice, contra la reforma laboral, gremios afines al gobierno han propuesto reducción del salario para los jóvenes, han dicho que estos solo deberían recibir el 75% del mínimo. Contra la reforma pensional, dicen los organizadores del paro nacional, dicen que se podría dar una eliminación de la pensión como derecho de los trabajadores y que el gobierno quiere convertir a Colpensiones en un fondo privado y que haya pensiones por debajo del mínimo. ¿Qué responde usted, señor Rodríguez? Bueno, eso no es cierto. El gobierno nacional no tiene ninguna propuesta de reforma pensional en esa línea, tampoco tiene una reforma laboral en esa línea. El presidente de la República ha sido muy explícito, por ejemplo, en el tema pensional. Primero, que no está de acuerdo ni apoya las propuestas alrededor de subir la edad de pensión. Además lo ha dicho desde antes de ser presidente incluso, y siendo presidente lo ha reiterado. Que tampoco está de acuerdo con las propuestas alrededor de cambiar los montos de cotización. También ha sido completamente contundente, repitiendo que no está de acuerdo con las propuestas que hacen algunos analistas o centros de pensamiento o cosas por el estilo o personas alrededor de bajarle el salario mínimo a los jóvenes. Al contrario, el presidente de la República ha sido muy explícito, no solo con que no es cierto que exista un documento de reforma pensional ni un documento de reforma laboral, no solo eso no es verdad, sino que adicionalmente hace un par de días en la Comisión de Concertación de Políticas Permanente de Políticas Salariales y Laborales decía, cualquier reforma que sea alrededor de temas laborales o pensionales la traeré primero a la comisión. Eso lo dijo el presidente de la República, lo reiteró en esa reunión y yo creo que esa debe ser la palabra que vale. Más allá de las especulaciones, que hay personas, yo creo que es válido que todo el mundo se preocupe por los temas laborales y pensionales y no esperaría el gobierno nacional que la gente no opine sobre estos temas. ¿Por qué? Porque el desempleo efectivamente es un tema importante para los colombianos y para el desarrollo del país. Y los temas pensionales, tenemos solo 1 de cada 4 personas en edad de recibir una pensión o recibir un ingreso al final de su vida. Solo 1 de cada 4 recibe un ingreso, tiene una pensión. Pues si hay gente que no se preocupa por eso, pues yo creo que sería indolente no preocuparse, que haya gremios, sindicatos, asociaciones, agremiaciones o personas naturales, incluso que en su experiencia, conocimiento, opinen sobre esto, pues lo pueden opinar. Pero no hay ninguna propuesta del gobierno en ese sentido que se está denunciando. La segunda cosa que yo resaltaría es reiterar lo que salió en el seno de esa Comisión Permanente de Concertación, y es reiteramos el respeto al derecho constitucional a la propuesta y a la movilización. El presidente de la República presidió esa reunión, estaban representantes del sector privado, también representantes de asociaciones de pensionados, de trabajadores, y hubo un comunicado que efectivamente resaltaba que reiteramos
el respeto a eso, siempre y cuando sea pacífico. El segundo tema que se reiteró en ese comunicado, y que vale la pena señalarlo, es que sí rechazamos rotundamente, y la comisión lo hizo, cualquier ataque o cualquier uso de la violencia o llamado a la incitación o uso de la violencia para protestar. Sí, ahora los otros que protestan son los maestros, los estudiantes incluso, dicen que al sector educativo se le ha incumplido. En la materia de presupuesto, el gobierno argumenta que antes se aumentó. ¿Por qué entonces todavía los profesores, la federación, FECODE, sigue diciendo que hay incumplimiento? Pues el gobierno nacional, cumpliendo lo que efectivamente se comprometió, tuvo el presupuesto asignado al sector educación en el 2019 más alto que en la historia de Colombia se ha tenido. Eso es un hecho. El Congreso de la República, y un reconocimiento a ellos, tuvo a bien aprobar ese proyecto en el que el presupuesto general de la Nación incluía en su sector educación como el más alto en la historia. En el 2020 nuevamente lo propusimos y el Congreso de la República otra vez tuvo a bien aprobar el presupuesto más alto en educación en la historia de Colombia, superando incluso el de 2019, que ya era un récord en ese sentido. Estamos haciendo esfuerzos, reconocemos que la equidad debe ser un trabajo de día a día, o sea, no simplemente porque hicimos ese logro de tener el presupuesto más alto en la historia del sector de educación, ya paramos de trabajar. No, todos los días trabajamos. Solo para ponerle un ejemplo, en regalías también el Congreso de la República, los gobernadores, los 32 gobernadores accedieron y tuvieron a bien destinar un monto de recursos cercano al billón de pesos para el presupuesto del 2019 y el 2020, regalías adicional para el tema de educación. Creemos que la tarea debe seguir. Todos los días debemos trabajar en equidad, todos los días debemos trabajar en educación, que es un pilar fundamental para la equidad y la movilidad social. Pero hemos estado teniendo logros y yo creo que es importante lo que se ha logrado. Pues quiero agradecerle mucho esta entrevista, este contacto de Luis Alberto Rodríguez, el director de Planeación de Colombia, por las aclaraciones por parte del gobierno al respecto de esta movilización que se está convocando para el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y quiero invitar ahora también al programa para poder conversar y conocer la voz de los manifestantes a Jennifer Pedraza. Ella es representante estudiantil de ACREESCOL, es la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior. Bienvenida. Muy buenas noches, un saludo a todos quienes nos acompañan para discutir ese tema tan importante. Una de las cosas que hemos estado escuchando, que hemos estado leyendo, es que muchos de los estudiantes están siendo manipulados o no saben ni siquiera por qué van a salir a marchar. Quiero preguntarle, ¿ustedes por qué van a salir a protestar? Bueno, los estudiantes de la educación, no solo pública, sino también de la educación privada superior, vamos a movilizarnos el próximo 21 de noviembre por 3 motivos. El primero de ellos es exigiéndole al gobierno nacional que cumpla plenamente todo lo pactado después del paro del 2018. Me gustaría refutar a quien me antecedió en la palabra porque el gobierno nacional no está cumpliendo todos los puntos que se pactaron desde el 2018. Si bien hay avances importantes en algunos de los puntos pactados, como la financiación de las instituciones de educación superior públicas, también es evidente que hay un incumplimiento en lo que respecta a la financiación de Colciencias, que es la entidad encargada de impulsar la ciencia, la tecnología y la investigación y el nuevo conocimiento, porque en el acuerdo se pactó que del excedente del presupuesto del año pasado se establecerían 300.000 millones de pesos para esta institución, y sin embargo el Ministerio de Hacienda, en cabeza del ministro Alberto Carrasquilla, decidió que la ciencia no era prioritaria para la asignación de este rubro y de los 300.000 millones solamente entregó para el 2020 78.500 millones de pesos. Así que es evidente que hay un incumplimiento porque hay recursos, sobraron 5.3 billones de pesos, contrario a lo que ha dicho la ministra de Educación. Entonces, el primer punto por el que marchamos es exigiendo que se cumplan plenamente los acuerdos firmados en el 2018. El segundo punto es en rechazo a la reforma laboral y pensional. Me gustaría también digamos que refutar un poco lo que se ha planteado, porque el proyecto de ley 212 del 2019 que radicó el senador Álvaro Uribe Vélez es un proyecto de ley en el cual se precarizan las condiciones laborales para todos quienes tengamos entre 18 y 28 años. Se lee en el artículo 6 de este proyecto de ley que ya no cotizaremos por semanas, sino que vamos a cotizar por horas. Y si es muy difícil pensionarse cotizando por semanas, mucho más difícil lo es cotizando por horas, que además hace parte de las recomendaciones que la OCDE, la OCDE, ha orientado para Colombia en términos de reforma laboral.
Y el ministro Carrasquilla también ha dado cerca de 8 declaraciones en medios de comunicación diciendo que la reforma pensional va porque va, y solo hasta ahora, digamos, que está recogiendo la pita cuando ya ve que el movimiento social va a volver a las calles el 21 de noviembre. Y el último punto por el cual vamos a marchar, y me gustaría ser muy clara en este punto, es exigiendo el respeto al derecho a la protesta pacífica, como está establecido en la Constitución, por supuesto, porque también es muy claro para nosotros que ha habido una decisión del Gobierno Nacional por estigmatizar el movimiento social y por señalar que quienes salimos a marchar queremos hacerle daño al país, lo cual es falso. Aquí hemos visto una unidad súper amplia de artistas, estudiantes, profesores, trabajadores de todos los sectores sociales llamando a la movilización del 21 de noviembre, que por supuesto es nuestro derecho. Pues quiero agradecerle también a usted, Jennifer Pedraza, representante estudiantil de ACRESCO, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, por habernos manifestado su posición aquí en NTN 24, y vamos a estar haciendo seguimiento a ese paro, a esa jornada de movilizaciones que ojalá no termine en violencia y sea, como usted lo ha dicho, una manifestación pacífica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Vamos a hacer una última pausa en el programa La Noche. Ya regresamos. Y hasta aquí llegamos en el programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web ntn24.com. Escríbanos en Twitter a @ntn24, @segurizati ntn24, @Jason Calderón y @La Noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que pasen muy buena noche.